Hola, ¿cómo estás? Soy Viviana Guayo Maruri y te doy la bienvenida al podcast Más allá de la apariencia, nombre que nace de mi libro lanzado en el 2021. En este espacio abordaremos algunos temas de mi libro como las creencias limitantes, imagen personal, etiqueta y comunicación. Además, tendremos momentos para contar anécdotas, experiencias y entrevistas que expandan tu desarrollo personal y profesional. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la apariencia. Hoy me acompaña un invitado súper especial, que siempre tiene una sonrisa en su cara, de verdad, y no es broma. Cada vez que lo he visto, tiene mucha carisma, es súper, no sé, esas personas que te dan una buena vibra, una buena energía. Y justamente hoy vamos a conversar sobre la felicidad. Tanto se habla de la felicidad. La felicidad no es suerte, es estrategia. Y quiero presentarles a mi súper invitado, ya él les va a contar un poquito más. Eduardo Espandre es un estratega en transformación humana y empresarial. Es speaker internacional, coautor de libros, coach escala de negocios, experto en coaching corporativo, en inteligencia emocional y en liderazgo. Representante del Ecuador como Chief Happiness Officer, que de eso ya vamos a conversar, en Mide la Felicidad para la Transformación de la Cultura y tiene más de 12 años de experiencia en el sector industrial. Eduardo, bienvenido. Qué placer tenerte hoy con nosotros. Viviana, qué honor estar aquí y acompañarte en este espacio más allá de la apariencia y estoy muy feliz de poderte compartir mi experiencia, mis aprendizajes y cómo a todos los oyentes que nos escuchan en este momento, cómo poder encontrar incluso una luz en un momento donde puede ser un poco de oscuridad que puedan estar pasando, cómo construir felicidad y más allá de eso, cómo podemos adueñarnos de nuestros resultados cambiando la mentalidad y el enfoque dentro de lo que hacemos. Me encanta, vamos a aprender muchísimo hoy. Tanto se habla de la felicidad, que si es un destino, que si es el camino. Eduardo, primero quiero que nos cuentes cómo llegas tú al mundo de la felicidad ya como eje profesional. Mira que desde muy pequeño muchas personas me decían, Eduardo, tienes una sonrisa, ¿por qué estás tan feliz? ¿Qué pasó? ¿Te comiste un payaso? Entonces, pero siempre ha sido muy natural en mí. Pero yo he sido más consciente de este concepto en los últimos 6 años. Te puedo decir de que fue un momento también, un despertar un poco de conciencia, porque yo en realidad vivía como en piloto automático. Sin embargo, un hito muy importante en mi vida, o sea, incluso un desequilibrio emocional, fue como que el antes y un después. Es como el peor momento laboral en mi mundo profesional. Yo soy ingeniero industrial, me especialicé en procesos, manufactura. Sin embargo, a pesar de que profesionalmente lo tenía todo, por dentro me sentía como en bancarrota, me sentía vacío. Por fuera incluso proyectaba una sonrisa, pero por dentro era todo lo contrario. Y no fue a raíz de eso de que me di cuenta de que muchas cosas que pasaban en mi vida me quitaban energía, me drenaban, incluso hasta iban apagando ese brillo poco a poco. Y eso lo que al final del día hizo es de que toque fondo. Y cuando tú tocas fondo, lo bueno es que ya no puedes caer más abajo y lo único que te queda es resurgir. Y eso fue lo que hice. Pedí ayuda, pasé por procesos de terapia, pasé por procesos de autoconocimiento y todo ese viaje vino un proceso de transformación en mí donde fui descubriendo ese brillo en mi interior. Vine a incluso a construir mi propia felicidad, cambiar la mentalidad, la forma que pienso, la percepción que tengo de las cosas. Incluso saber a quién elijo acercarme, a quién me alejo, con quién trabajo, qué empresa elijo trabajar y por qué. Y descubrir un mundo totalmente diferente al que conocía desde la conciencia me hizo a mí tener las herramientas para poder construir mi felicidad. Y así es como prácticamente ha llegado a mi vida. Oye, qué interesante, no sabía esa parte de ti. O sea, tú estabas en una empresa Sí, más de 12 años en el mundo y diste este corporativo. giro, o sea, renunciaste y dijiste, voy a encontrar mi brillo, lo que me haga ser feliz. Porque yo en serio veo tu sonrisa súper auténtica, que eso es lo que me gusta y me llama la atención y por eso te dije, por favor, hablemos sobre esto. Yo sé que eres experto en muchas áreas, pero de verdad es algo que se nota cuando una sonrisa es sincera, transparente, auténtica y digo, ¿cómo hace este ser humano? Porque siempre que lo veo está con una sonrisa.
Entonces, no sabía, qué interesante este tema. Me imagino que antes, o sea, Sí, tuviste que tomar decisiones, o sea, tuve que realmente. tomar decisiones. La primera decisión que tomé es cuando tú tienes un hito importante, tocas fondo y quieres hacer un cambio. Lo primero es, ok, en realmente conocerte, o sea, quién eres realmente, qué es lo que tú quieres en la vida. Y es empezar a darle un sentido de propósito. Mi sentido de propósito está genuinamente en ayudar a los demás, estar interesada en que las demás personas estén bien. Y cuando la gente me buscaba, era justamente porque necesitaban hablar, necesitaban incluso tener a alguien que los escuche. Entonces, una escucha sin juicio es saber ayudar de forma genuina y la gente lo ve, la gente lo percibe. Y eso fue como que el camino donde ahí me di cuenta de que lo mío estaba en ayudar a los demás. El problema es de que no se puede vivir simplemente decir, ayudar a los demás porque puede ser un hobby. Entonces yo sí me dije, y en una mentoría que tuve ahí me preguntó, oye, ¿sabes que todos tenemos talentos que podemos monetizar? Y ahí nació mi pregunta, yo soy el mejor en ayudar, pero ¿cómo puedo hacer para eso convertirlo en un negocio? Y ahí nació la primera investigación que hice y llegué al mundo del coaching, donde es de una forma profesional, ayudas a una persona a pasar de un punto A a un punto B y cuando logras que esa persona pase por esa transformación, en agradecimiento te paga por ello. Y fue mi inicio 2021 cuando decidí especializarme en esto y de forma muy tangible, muy consciente, convertirla en un negocio. Y fue mi proceso. Yo lo hice a la par con mi trabajo, con mi empleo, armar mi emprendimiento y con un deseo de decir, ok, si dentro de lo que hago no me siento totalmente feliz, voy a construir un camino que me lleve a esa felicidad y lo fui llevando a la par. Sí, creo que no hay nada más gratificante, la vida es un ratito, que ser feliz mientras estás en este mundo. Cuéntame un poquito qué significa, ahora sí, en esta parte profesional, ser un Chief Happiness Officer y qué desafíos enfrenta este rol. ¿Cómo llegas a esto? Mira que cuando yo me convertí en emprendedor, pasé por un crecimiento personal y profesional, porque es trabajar, emprender, incluso es un proceso donde tienes que cambiar la mentalidad. Y en ese proceso de cambiar la mentalidad, te desafías a ti mismo, encuentras los peores momentos de crisis también, porque dices, no puedo manejarla. Yo me di cuenta de que estaba logrando resultados, estaba transformando la vida de personas, y yo dije, ok, si lo he hecho con algunas personas, han logrado resultados, este es un camino que me llena. Voy a empezar a enfocarme en esto y hacerlo crecer. Tanto así de que fui creciendo o ayudando a crecer personas a nivel de inteligencia emocional y de negocios. Entonces vi que había un negocio, que había un crecimiento. Incluso 2024 decido dar ese salto, porque ya tenía una base, ya tenía, no era un salto al vacío, sino que era como un bote salvavidas que me iba a permitir sostenerme y en el camino incluso tener un motor que viene a ser mi propósito de vida, que me impulsa, y una brújula interna, que son mis valores medulares, que me dicen qué decisión tomar, a dónde ir y es cuando yo inicio, ahora sí, 100% como emprendedor. Y en ese camino, un mes después de que inicio mi camino como emprendedor, llego y escucho de un seminario acá en Ecuador, en la ciudad de Cuenca, que iba a haber una certificación de gerencia de la felicidad o Chief Happiness Officers. Llega una empresa de Colombia que ya tenía años midiendo felicidad y el simple hecho, gerencia de felicidad, conectó totalmente conmigo. Yo dije, yo tengo que estar ahí. Qué Y increíble. cuando estoy dentro de la certificación, todo lo que comparten, yo dije, todo esto ya lo he vivido. Todo esto que decían de la teoría, yo lo experimenté desde la práctica. Porque es un momento incluso donde como persona, literal, es como que tienes que destruirte emocionalmente para renacer. Yo soy una persona muy resiliente, pero es a raíz de muchos dolores o cosas que uno enfrenta que normalmente no se vean en las cámaras, en los podcasts, en Instagram, Así es. y que al final del día te conviertes en esa esencia quien eres. Y llego a este mundo, yo digo, wow, o sea, hay una certificación de esto y todo lo que decían, ese soy yo, o sea, yo ya lo vivo. Y es un rol donde viene a ser una persona que se encarga de cuidar la cultura de la empresa. Se encarga de ser ese guardián del bienestar de las personas. Es aquel que detecta dónde hay inestabilidad emocional de la gente, dónde se transgrede la cultura, los valores.
donde hay un líder que de repente no está cumpliendo esos valores y ser un aliado, un socio estratégico del CEO, de los directores, de la mesa directiva. ¿Para qué? Porque el empresario que busca que la empresa sea rentable. Pero para que una empresa sea rentable, la gente tiene que ser productiva. Pero para que la gente sea productiva, Tienes que ser feliz. tiene que ser feliz. Y Claro. es encontrar ese equilibrio de la felicidad, donde es un mundo que al final del día te permite ese gran objetivo de la empresa, que es facturar más, pero al mismo tiempo de la gente ser feliz en su lugar de trabajo. Yo creo que ya la gente está entendiendo ese concepto, ¿no? Porque antes era, no me importa el personal, aquí cumples porque cumples. De hecho, ¿cómo ves tú la felicidad en estos contextos profesionales y personales? O sea, ¿sí ha habido una evolución? ¿Ha cambiado? ¿Cuál es? Porque para mí sí, pero no sé, tú que has hecho las investigaciones y estás en ese mundo. Mira que a nivel científico hay varios artículos que demuestran de que todo esto de trabajar de felicidad sí tiene un beneficio para las empresas. Por ejemplo, Harvard Business Review dice el 31% de las empresas que trabajan en la felicidad de sus colaboradores, en mejorar ese ambiente laboral, hace que sean más productivos. O sea, ¿qué quiere decir? De que ellos se vuelven un 31% más productivos cuando promueven Una cultura. una cultura de felicidad. ¿Para qué? Para que la gente se sienta bien, aumente ese compromiso por la empresa y cuando se ponen esa camiseta son un 31% más productivos. Hay otra estadística que te dice que los equipos de ventas, cuando están más motivados, más satisfechos, son 37% más productivos que equipos desmotivados. Hay estudios que lo comprueban. Este de aquí es de Gallup. Y finalmente hay un estudio de Force que te dice que cuando tú trabajas en un ambiente de bienestar, reduces en un 50% la rotación del personal. Entonces, para los incrédulos, hay estudios que los confirman. Entonces, dato mata relato. De tal forma de que dicen, ok, si todas estas escuelas o científicos dicen que es verdad, entonces, listo, vamos a intentarlo. Por eso es mucho más accesible. Hay empresas que invierten en bienestar, ya no saben cómo crecer más y ese es el diferenciador de las grandes empresas. Claro. Los que ya han descubierto y se han dado cuenta de que trabajar en el equilibrio, el bienestar de las personas realmente logra una transformación en sus empresas. Incluso por eso hay estas empresas que te dan esas certificaciones, Great Place to Work, y todas quieren. Sí. Sí, sí, sí. Sin embargo, hay empresas en que incluso invierten en estas certificaciones, pero es simplemente incluso una inversión de un certificado. Pero yo que No de estoy un más cambio metido en profundo. este mundo, no necesariamente una empresa que tiene una certificación de estas quiere decir que su cultura diga eso, porque los valores pueden estar colgados en un papel, pero si los líderes realmente no lo viven, y es otra cultura, entonces viene a ser como simplemente una imagen que uno proyecta, pero no es la realidad. Y eso lo percibe la gente, los empleados afuera, y dice, ah, sacó, pero yo no sé cómo sacaron, ah, tuvieron que haber pagado. Ay, qué feo. Claro, sí. Entonces, bueno, sí, definitivamente ya hay más conciencia sobre este tema, ¿no? A ver, tú que participaste, ¿cuándo? En marzo. Marzo, En 20, marzo, 20 de marzo, por el Día el Internacional de de la la Felicidad, felicidad. la Cumbre Mundial de la Wow, Felicidad. fue el único ecuatoriano, El la único verdad. El ecuatoriano. único ecuatoriano, ¿qué les parece? Qué orgullo. Cuéntanos, por favor, ¿qué te dejó esta cumbre? ¿De qué me perdí? Me hubiera encantado estar ahí. Mira que vinieron speakers de varios lugares del mundo justamente a hablar de este concepto de felicidad. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que me llevo es como esas buenas prácticas. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Hubieron casos de empresas que ya han aplicado aplicar medición de cultura, implementar una cultura de felicidad. Una empresa, incluso es de Panamá, se llama Lanco Medical Group, que ellos tienen 4 años midiendo la felicidad organizacional donde están implementando cambios a nivel de toda su estrategia de salario emocional. Imagínate que la empresaria contó de que ellos ya venían haciendo, dándole seguros a la familia, dando beneficios a los padres. Incluso en la época de pandemia, ellos tenían un beneficio en donde dejaban la canasta de frutas en la puerta de cada uno de los colaboradores, pero cuando ellos miden la cultura de la empresa y que realmente es lo que valoran, resulta que todo lo que hacían nada estaban valorando. ¿Qué quiere decir eso? De que estaban perdiendo plata.
¿Qué quiere decir eso? Que probablemente lo que tú como empresa estás invirtiendo en temas de salario emocional, beneficios, la gente ni siquiera lo está valorando y no sabes ni siquiera es dónde invertir en eso para que realmente la gente se sienta más llena, más satisfecha y tienes que ir y preguntar, ir y validar. Hoy en día incluso hay sistemas que te permiten de forma directa detectar qué es lo que necesita la gente para a partir de ahí tomar una decisión porque es tu dinero, es tu inversión. Tú quieres que tu inversión sea la más efectiva posible y ver Mm. resultados. Entonces, este tipo de mediciones te permite lograr eso. Y esta empresa incluso hasta llegó a Harvard, porque esta misma CEO estaba estudiando un MBA y cuando vienen los de Harvard y dicen, que hay estudios, estamos comprobando si efectivamente la medición de felicidad está logrando resultados. Y viene esta empresaria y dice, hey, yo tengo 4 años midiendo felicidad y estos son los resultados. Y ahora incluso es como un caso de éxito, un caso de estudio en los MBAs de Harvard. Entonces, esto es lo que me llevo junto con hábitos que también uno puede aplicar de forma sencilla de países o empresas que tienen esta cultura y que uno lo puede aplicar en su día a día para llevar y construyendo felicidad. Sabes que es súper interesante. ¿Estos sistemas son solo para empresas grandes o, por ejemplo, microempresarios como yo, como otras personas que, o sea, tienen su personal, pero no es tan grande? Claro que sí. Hay sistemas Hay para sistemas los que chiquitos. se adaptan, hay sistemas que se adaptan y al final del día es como una inversión enfocada en donde tú la necesitas y te permite detectar realmente es, ok, ¿cómo puedo hacer mejor las cosas? ¿Cómo puedo ser un mejor líder? ¿Qué es lo que mi gente dice que yo no me doy cuenta? Y mantiene incluso la confidencialidad porque es un tema muy sensible, pero te permite a ti como empresaria ser mucho más efectiva a la hora de Sabes tomar que eso me decisiones. parece súper interesante, tal vez me desvío un poco, pero claro, lo que tú decías, ¿no? Yo acá les doy incentivos que no te puedo ni explicar, pero digo, capaz sí, no los están valorando, capaz eso que yo pienso que les estoy dando, pero a veces digo, no entiendo. Y ahí viene la otra parte, también como líder, porque siempre escuchamos la parte del empleado y de que hay que ser justos y que los derechos y que la afiliación, pero también un poquito del otro lado, a la larga yo creo que ver a tus empleados felices y productivos, o sea, Ex- slash productivos, yo Exacto, voy a ser feliz como empleadora. exacto. Y entonces yo creo que también los que nos están escuchando, este tema es tanto para colaboradores como para líderes, porque al final yo lo que quiero es sí, tener a mi gente feliz, yo quiero que mis colaboradores estén felices y yo también quiero estar feliz. Entonces es como una cadena. Sí, y te voy a contar cómo se logra ese equilibrio. Imagínate que para que un empleado sea feliz hay tres variables críticas. La primera es la felicidad personal. ¿Qué pasa si la persona está desequilibrada en el sentido de que tiene problemas personales, está pasando por una depresión, de repente está pasando por algún problema que definitivamente no lo deja rendir en su trabajo? ¿Qué pasa si la segunda arista es la felicidad familiar? ¿Qué pasa si está pasando por un divorcio ese colaborador? Si tiene un hermano o un hijo que está pasando por adicción. Entonces, todo eso, por más que el colaborador quiera realmente rendir bien, no puede. Y a veces el empresario no se da cuenta. Y, 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 y eso es una reflexión que me deja este congreso, en donde el empresario, si quiere ser más rentable, tiene que trabajar en la felicidad del colaborador, pero no es simplemente beneficios así como un seguro o pagar la nómina, sino es ir más allá. Y es qué problemas tiene ese colaborador, porque cuando la empresa crea las condiciones para que un empleado sea más feliz, tocando arista personal, como por ejemplo dando ciertos beneficios con terapias psicológicas, o a nivel familiar, de repente a una madre soltera le da un espacio para una guardería, para que esté tranquila que sus hijos están bien, eso va a crear las condiciones para que puedan lograr ese equilibrio en estas tres aristas y puedan ser felices en el trabajo, que es la tercera variable, que es la felicidad organizacional. Muchos empleados lo toman como una vía de escape, tienen problemas en casa, van a su trabajo para no pensar en los problemas, Claro, pero si tienen un ambiente tóxico, obvio. unos compañeros en donde prácticamente le hacen la vida imposible. Un líder que autoritario, en donde prácticamente trata de sacarle lo más que puede al colaborador. Entonces, si hay ese tipo de ambiente, ¿cómo va a rendir Claro. si ya en la casa no puede, en el trabajo no puede, se pierde? Y también es un Y círculo vicioso también del líder, ¿no? Porque el líder también tiene sus problemas personales. A veces la gente también se olvida de esta parte. El líder también es un ser humano con problemas.
Y entonces llegar a su empresa o donde tiene que ser toda felicidad y ve que estos empleados no rinden, también es un dolor de cabeza. O sea, Exacto, es como, entonces es un equilibrio donde pones parte y parte, es un 50% de la empresa y otro 50% del colaborador. Ambos son copartícipes del éxito de la empresa y también de la felicidad personal y empresarial. a ver, Eduardo, de lo que me has conversado, que en serio este tema creo que nos podemos ir de largo, pero me gusta hacer estos episodios cortos, concretos, y justamente esa es la pregunta. ¿Qué herramientas concretas recomiendas para construir felicidad? No sé, nómbrame unas cuantas, pero así, concreto que podamos. Claro que sí. La primera es el agradecimiento, porque cuando tú agradeces, es imposible que pienses realmente en algo negativo y más bien piensas en lo que sí tienes. Y eso a ti te hace incluso cambiar la vibra, cambiar la energía que te permite estar mejor. Lo segundo es respirar. Es darte un momento o una pausa para reflexionar. Si estás pasando, tienes que tomar una decisión difícil. Date una pausa, respira, exhala. Hay técnicas de respiración que ayudan bastante y luego toma la decisión, porque si estás en piloto automático, lo más probable es que esa decisión sea para resolver el problema, pero no sea la mejor que tomes. Y por último, hay distintas terapias alternativas, el yoga, el tai chi. Yo practico Qigong, que es una herramienta de respiración y movimientos suaves para balancear energía, que me ha acompañado en este transcurso de construir felicidad, porque la felicidad no es la ausencia de sufrimiento, pero sí es cambiar la narrativa, la forma de ver las cosas, de que todo tiene una oportunidad. Y eso es lo que a ti te permite ir creciendo, ser consciente y transformarte en el camino. La verdadera felicidad es transformarte desde adentro, ver el mundo desde otros ojos, desde otra vista, para que al final del día puedas ir construyendo paso a paso, tomar acciones que te acerquen hacia eso que realmente quieres. Me encanta eso, por favor, la felicidad no es ausencia de sufrimiento. Mucho se dice que la felicidad es, ay, es imposible, hay desafíos, hay situaciones, pero justamente felicidad es saber afrontarlas, ¿no? Transformarte en tu mejor versión. Me encanta esto. A ver, entonces, ¿cómo podemos equilibrar productividad y bienestar? Bueno, ahí es importante conocerse. ¿Por qué? Porque debes saber qué es lo que te da energía, debes reconocer tus talentos. Hay ciertas cosas en las cuales tú eres muy buena, donde otros te preguntan, Viviana, ¿cómo lo haces? Lo haces ver tan natural, pero son talentos naturales tuyos que es como que estás en flow. Y esos talentos es lo que cuando tú los potencias, se vuelven tus grandes diferenciadores y es como que lo que incluso te puede ayudar a monetizarlos en el campo, en la cancha. Entonces es, conoce tus talentos, también reconoce tu historia, cómo puedes reconocer ciertos momentos o hitos emocionales que marcaron un antes y un después. Cuando tú los reconoces, tienes una capacidad de ser consciente de tu esencia, dónde quedó, porque pudo haber sido un momento en la infancia duro con tus padres, de repente no estuvieron, o si estuvieron hubo un trato duro, te condicionaron y te volvieron una persona insegura, vulnerable, donde no puedes decir que no a la gente, porque la autoridad es poder y vives por la vida diciendo que sí a cada momento. Y eso más bien te hace perder, te hace incluso una persona demasiado buena que tienes a ayudar a los demás, pero tanto que das No te lo digo. que no tienes, donde te pierdes. Y si es que tú das sin límite, entonces te puedes perder como persona. Y ahí viene una herramienta que para mí es súper importante en este proceso, que es saber poner límites. Saber poner límites saludables que te permitan cuidarte, cuidar tu energía, cuidar tu corazón de tal manera que cuando viene alguien que te quiere manipular o te quiere transgredir, entonces tú le dices no y comunicas tus límites de tal forma de que si esa persona aún así transgrede, tú al haberlos comunicados, entonces tú tomas ahora una decisión de alejarte. Pero si no te alejas, quiere decir de que tú estás autorizando a esa persona que te falte el respeto, que te transgreda, y eso te está quitando energía y realmente no te permite seguir adelante, no te permite avanzar con tu vida y vas a vivir una vida muy infeliz si no te adueñas de tu resultado y no eres consciente de lo que te hace bien y lo que no te hace bien. Me encanta lo que compartes. Y ya para ir cerrando, Eduardo, de todo lo que hemos conversado.
Si tuvieras que decirles o dejarles una sola idea a quienes nos están escuchando, ¿cuál sería? De que hay una ley que se llama la ley de la impermanencia y esto significa de que nada es estático, todo está cambiando. Si hoy no estás bien, entonces tranquila, tranquila, va a pasar. Incluso en la hora más oscura de la noche, que es alrededor de las 3 4 de la mañana, es el momento donde inicia el amanecer. Detrás de la tormenta es donde está la calma. Y en ese momento que tú no estás bien, va a llegar el momento en que va a cambiar y va a estar las cosas mucho mejor. Debes estar mentalmente preparado para esto y es de prepararse constantemente porque nunca sabes cuándo va a venir un nuevo desafío a tu vida, una tormenta a desequilibrarte totalmente. Y debes estar preparado, pero es un proceso de construcción, tanto mental, espiritual y físico. Eso es lo que le dejaría aquí a nuestros oyentes. Gracias, Eduardo, por acompañarnos y como estoy segura de que muchos se han quedado con ganas de escucharte, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Compártenos un poquito sobre tus redes. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como @coach Eduardo Espandre, en LinkedIn como Eduardo Espandre y en mi web www.eduardoespandre.com donde comparto más conceptos como esto, cómo recuperarse, cómo encontrarse, cómo esto aplicarlo al negocio, cómo escalar negocios, cómo transformarse de adentro hacia afuera. Y esto aplica para todo, desde transformar un negocio, transformar a una persona, transformar tu vida, todo depende de ti y tú eres el arquitecto de tus sueños, donde los diseñas, pero eres sobre todo el albañil, donde a través de acciones es lo que te permite lograr esos resultados. Sin acción, la idea simplemente se queda aquí y tienes que tomar acción para adueñarte de tus resultados. Sin acción no hay resultado, ya lo saben. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos quienes se quedaron hasta el final de este episodio. Nos vemos en el siguiente de Más allá de la apariencia. Chao, chao. Gracias.